Bueno, continuamos. ¿Qué les pareció la comida? ¿Comieron bien? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Esta plática de alguna manera es un paso más que estamos dando dentro del sector pecuario. Iniciamos en ponernos de acuerdo dentro del sector pecuario qué es la proteína animal, su función, su importancia. Y ahorita con pláticas con el Colegio de Nutrición aquí de Jalisco, de Guadalajara, tenemos la misma filosofía, el mismo objetivo. La plática es consumo de proteína animal. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué sí? Tenemos especialistas que tienen un conocimiento tremendo de lo que es la proteína animal. Y están igual que nosotros, compitiendo con mucha gente por conceptos nefastos que le dan a la gente de la proteína animal mala por esto y por aquello, ¿no? Por aquí, en esta ocasión, mi amiga, la famosísima Sobami Villagrán La Mora, nos va a dar una… Nos va a dar una información que estoy seguro nos va a servir a nosotros mismos, para nosotros dar también esa información en nuestro entorno, ¿no? Porque es necesario difundirlo, que no quede nada más en nosotros, tenemos que llegar al consumidor y decirles, esta es la verdad de la proteína animal. Entonces, esta información es muy valiosa, y más en unas manos tan expertas como las de Swami. Los dejo en manos de Swami. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sé que vienen de la comida, sé que es horario pesado, así que espero no ser tan enfadosa y hacer esto un poco ameno. Y bueno, tal cual, nosotros somos nutriólogos de personas y definitivamente el trabajo que hacen ustedes como nutriólogos de animales y como productores de alimentos de origen animal, a fin de cuentas el fin es llegar hacia el consumidor. Entonces de repente es importante que logremos generar un buen vínculo entre lo que hacen los productores y lo que reciben los consumidores. A fin de cuentas, hace rato comentaba aquí con mis colegas lema que tienen mucho los gringos que dicen "feed is food", que se refiere a esto, a la forma en la que nosotros producimos los alimentos, pues es lo que va a llegar a las mesas de los consumidores. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de este tema de la proteína animal, en qué condiciones hay que comerlas, vamos a ver un poquito de qué mitos y qué realidades y qué evidencia científica tenemos sobre la consecuencia de consumir este tipo de proteínas. Voy para acá, voy para allá. Bueno, empecemos con una definición, un concepto básico para estar todos en el mismo canal. Cuando hablamos de proteínas, ¿a qué nos referimos? Bueno, químicamente son macromoléculas, están compuestas de nitrógeno, hidrógeno u oxígeno como todo compuesto orgánico y tienen funciones muy importantes en los seres vivos. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Uy, ni se ve el apuntador. ¿No se ve, verdad? Bueno, están conformadas por aminoácidos, ¿sí? Estos elementos que tenemos de este lado, ¿sí? Y de acuerdo al acomodo de esos aminoácidos va a ser la función que tenga esa proteína. Es más, en tiempos recientes nos hemos dado cuenta que cuando tenemos cadenas pequeñitas de aminoácidos no son lo suficientemente grandes para hacer proteínas y los conocemos como péptidos. Y nos hemos dado cuenta que hay ciertos tipos de péptidos que se han sido denominados como péptidos bioactivos y que tienen funciones específicas en el metabolismo y en el funcionamiento de los seres vivos. Dentro de estos aminoácidos vamos a tener de dos tipos, los esenciales y los no esenciales. Y ya sé que suena un poquito a clase de bioquímica, pero no me voy a quedar solamente en decirlos porque veo caritas muy jovencitas, entonces estoy segura que tenemos alumnos y entonces les voy a dar mi secreto
para aprenderme cuáles son estos aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir y entonces necesitamos consumirlos a partir de la dieta. Y hago hincapié en esto porque entonces cuando nosotros escuchamos que la gente dice es que esas son buenas proteínas o son proteínas de buena calidad, nos referimos a esto, a que tienen estos aminoácidos esenciales. ¿Sí? Y si nosotros tenemos estos aminoácidos esenciales y consumimos los otros 10 que son no esenciales, nos aseguramos que tenemos un buen aporte de proteínas. ¿Cuáles son los esenciales? Y ahí les va mi clave. Isabel hierve leche Lala muy fría, también tiene vacas. ¿Va de nuevo? Isabel hierve leche Lala muy fría, también tiene vacas. Isoleucina, histidina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. Todos los humanos necesitamos consumir estos aminoácidos. Si nuestra dieta es deficiente en alguno de ellos, nuestro cuerpo no va a poder formar todas las proteínas que necesitan para poder funcionar. Específicamente, ¿en qué? Bueno, las proteínas hacen un montón de cosas, ¿sí? Lo básico y lo que nos enseñan a todos es que sirve de estructural y soporte mecánico, ¿no? Hay que meterle proteína para ponerse mamey en el gym. Pero también son enzimas y todo nuestro cuerpo, toda nuestra digestión y muchas de nuestras funciones metabólicas de nuestro cuerpo funciona gracias a las enzimas. Transporte, hemoglobina, sangre, es que está desnutrido, le falta hierro. Pues a veces no necesariamente es el hierro, puede haber una deficiencia de proteínas, ¿sí? Como reserva energética, digo, y estas las conocen ustedes muy bien, ovoalbúmina en el huevo, la caseína en la leche, que nosotras las ingerimos también. Inmunidad y protección. Ahora en esta época del COVID escuchábamos, es que hay que fortalecer el sistema inmune y hay que hacer que el sistema inmune esté fuerte y que nos logre resolver y responder a esta pandemia y a este problema. Bueno, la respuesta inmune depende de las proteínas también, porque todas las células del sistema inmune son proteínas. Hormonas, inulinas, gastrinas, tiroides, hormonas reproductoras, grasas y proteínas. Receptores de señales, ¿sí? Todos esos receptores que le permiten a nuestro organismo identificar lo que pasa, poder identificar estas señales que ocurren dentro de él y que le permiten responder a ellas, son proteínas, ¿sí? O sea, esos timbres de, es que ya tenemos hambre, bueno, una proteína. El timbre de, es que ya comimos suficiente, ya déjale ahí, es una proteína. Y no podemos dejar de lado también las toxinas son proteínas, ¿sí? Pues en el caso de venenos, de serpientes, en algunos microorganismos, pues también son proteínas y hay que identificarlas como tal. ¿Cuánta proteína comer? Y este es un tema que hace mucho ruido porque depende a quién le preguntes, es la que te va a recomendar, ¿sí? Si nos vamos y les preguntamos a las nutriólogas nos van a decir, de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Ojo, de proteína, no de carne, ¿sí? 30 gramos de carne nos da más o menos 7 gramos de proteína, ¿sí? El problema es que luego si vamos con el entrenador del gimnasio, pues ese te va a decir, no, pues es que tú empácale, ¿no? Y échate unas 5 o 6 latas de atún y ya esa es la proteína que necesitas. La realidad es que no se necesita tanta proteína. En condiciones normales, adultos saludables, de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Cuando están en rendimiento deportivo, gente que hace ejercicio de resistencia como maratonistas, gente que hace ejercicio por largos periodos, le subimos un poquito, 1.2 a 1.4. Aquellos que están en estética corporal, ya saben, los buenones de gimnasio y las buenonas de gimnasio, 1.8 a 2. O cuando estamos buscando una disminución de grasa o la persona está pasando por un proceso de desgaste, una cirugía, un accidente, podemos irnos hasta 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿sí? Fuera de esto,
ya no es representativo y ya no tiene un impacto benéfico para la salud. Tiene un impacto muy fuerte para el bolsillo, porque las proteínas no son baratas, tiene un impacto muy fuerte para el trabajo en nuestros riñones y se acabó. ¿Sí? Si además decidimos que le vamos a meter proteínas de estas que vienen en botecito, que ahorita vamos a hablar de ellas, pues entonces nos sirve para ir al baño y hacer más caro también. Fuentes de proteína. ¿De dónde vamos a obtener las proteínas? Bueno, podemos clasificar nuestras fuentes de proteína en dos: proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Y hay una gran controversia, y entiendo que estamos aquí en un simposio de proteína animal, pero no podemos dejar de lado las proteínas de origen vegetal, porque además ustedes las utilizan para producir proteínas de origen animal, ¿cierto? En esta pelea entre las de origen vegetal y origen animal, ¿hay unas mejores que otras? Depende, ¿sí? ¿Cómo vamos a poderlas clasificar o con qué las comparamos? Bueno, su calidad nutricional. Y yo les hablaba que cuando hablamos de una buena proteína, estamos hablando de los aminoácidos que tienen. Pues la realidad es que las proteínas de origen animal sí tienen todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? En un solo producto. Cosa que no pasa con las proteínas de origen vegetal. Oye, pero entonces los que son vegetarianos, los que son veganos se van a morir. No, tampoco. Lo único que tienen que hacer es tienen que tener más cuidado y asegurarse de mezclar las diferentes fuentes de proteína. ¿Cómo lo hacemos en los piensos para los animales? No le metes de una sola, ¿sí? Le metemos un poquito de sorgo, le metemos un poquito de soya y logramos que se completen las proteínas. ¿Qué otra cosa es importante? La concentración, la cantidad de proteína que tiene y la digestibilidad. Yo les decía que más o menos 30 gramos de carne nos da 7 gramos de proteína. Hablando de leguminosas, media taza de frijoles, media taza de leguminosas, frijoles, lentejas, alubias, nos andan dando igual también entre 8, 9 gramos de proteína. Pero 30 gramos, digo igual para ponernos un poquito en contexto, 30 gramos es como una cajita de cerillos de las chiquitas. ¿Sí? Es mucho más fácil que yo me coma 2 cajitas de cerillos a lo mejor a que me coma una taza de frijoles, más todo lo demás en la comida. Otra cosa que es muy importante que debemos de considerar, los compuestos antinutricionales. Los compuestos antinutricionales solamente los vamos a encontrar en las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Y entonces son compuestos que están presentes en las plantas, que las plantas los producen para defenderse a ellas mismas, para que nadie se las vaya a comer, pero pues entonces somos mexicanos, ¿no? Y entonces está el chile que produjo la capsaicina para que le duela al que se lo come y que no se la coman, y pues llegamos los mexicanos a comerlos. Lo mismo pasa con las leguminosas. Estos compuestos antinutricionales hacen que se secuestren alguna de esas proteínas en el intestino y no se absorben lo suficiente. Debemos de ser conscientes de ellos. Por eso la cantidad de leguminosas para llegar a una cantidad similar de proteínas de origen animal es superior, ¿sí? Y la concentración de grasas saturadas. Las proteínas de origen vegetal no tienen grasas saturadas, las de origen animal sí las tienen. ¿Las grasas saturadas son malas? No. ¿Las necesita nuestro cuerpo? Sí. Solo debemos de tener cuidado en las cantidades en las que las consumimos. Y justamente aquí un poquito sé que se ven muchos números, pero te voy a decir qué es lo importante que quiero que veamos aquí. Del trigo para arriba tengo proteínas de origen animal, cerdo, pollo, bacalao, huevo, leche. Vean, en todas las columnas que tenemos los aminoácidos, tenemos valores en todas ellas. En cambio, por ejemplo, en el trigo no tengo triptófano, ¿sí? Entonces, oye, ¿dejo de comer trigo? No, asegúrate que cuando comas trigo, comas, por ejemplo, lo comas con soya o con frijoles o con garbanzos para que complementes tu proteína, ¿sí? Y con respecto a los requerimientos, otra vez, disponibilidad y cantidad. Es un hecho que las proteínas de origen animal tienen una mayor cantidad de aminoácidos esenciales y tienen una mayor disponibilidad, ¿sí? Y es mucho más fácil que los absorbamos y los aprovechemos. De forma muy puntual, beneficios, un poquito de acuerdo a las diferentes etapas de la vida, y estos son beneficios asociados al consumo de proteína, sin importar si es de origen animal o de origen vegetal, salvo en aquellos que puntualicemos. Primero, en niños con bajo peso al nacer, está muy demostrado que dietas altas en proteínas estamos hablando de 1.5 gramos
de proteína por kilogramo de peso del bebé. Promueven un desarrollo mental y disminuyen el déficit de peso. Lo que nos asegura es que si un bebé nace bajo de peso y nosotros garantizamos el aporte de proteínas que requiere, ese niño se va a recuperar mucho más pronto y no va a tener problemas en el desarrollo mental. También, por ahí en un estudio, encontraron una correlación directa entre la ingesta de proteína animal y el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Donde en personas que tenían bajo consumo de proteína animal tenían un desarrollo cognitivo inferior a personas que tenían solamente consumo de proteínas de origen vegetal. También encontraron una correlación positiva entre el consumo de leche y la mineralización ósea, ¿sí? No así con la carne. Y esto, la verdad es que es un estudio que a mí me pareció bien interesante y me eché un clavado a buscar como muchos antecedentes, porque en años recientes ha hecho mucho ruido y se ha hecho mención de que la leche de vaca, en lugar de promover la mineralización, hace que se pierda y que funciona como capturista de calcio. Y que también, por otro lado, que hay una gran cantidad de alimentos de origen vegetal que tienen iguales o superiores cantidades de calcio que lo que tiene la leche. Y entonces todo esto puede ser que tenga razón, pero lo que se encontraron en este estudio, donde evaluaron alrededor de 3.500 personas y les hacían un análisis de composición ósea y evaluaban su consumo para identificar sus fuentes de proteína, se dieron cuenta que los que consumían leche tenían una mejor mineralización ósea, no así los que consumían carne, pero se dieron cuenta que cuando consumían leche y consumían carne, la correlación iba directo con ese factor, el IGF-1. Ese factor es el encargado de regular la mineralización ósea. Ese factor es el encargado de asegurar que los huesos capten los minerales que están circulando en torrente sanguíneo y los fijan en el hueso, ¿sí? Entonces, no es tanto que la leche tenga calcio y tenga fósforo para que se haga que tengan huesos grandotototes y fuertotototes. No, lo que tiene que ver es que la mezcla de leche y carne sí correlaciona con la activación o desactivación de este factor que promueve la mineralización en los huesos. En mujeres embarazadas, se dieron cuenta que en mujeres embarazadas que tenían buen aporte de consumo proteico y que valga decir durante el proceso del embarazo los requerimientos de proteína aumentan porque se come por dos, no tan así, pero sí hay que cubrir los requerimientos del bebé también. Entonces, otra vez es una etapa de la vida donde aumentan los requerimientos a 1.2, 1.5, incluso hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso en condiciones, por ejemplo, de embarazo adolescente o embarazo en procesos de desnutrición. Pero bueno, cuando tenían un buen aporte de proteína había menos riesgo de muerte fetal o incluso muerte del recién nacido. Y se dieron cuenta que este efecto otra vez correlacionaba siendo mayor en presencia de leche. Y aquí algo bien interesante, también probaron en madres embarazadas que habían tenido dietas extremadamente altas en proteínas y esas dietas muy altas en proteínas no tuvieron ningún efecto. Entonces aquí llega un punto donde es el tope de la recomendación de proteína y si nos pasamos no sirve para nada. ¿Sí? No hay una mejora, no es como de, pues es que si me como 300 gramos de alimentos de origen animal al día, mi bebé va a estar bien, pues qué tal si me como 600, pues va a estar mejor. No, no funciona así. En mujeres adultas, el consumo de proteína aquí, vegetal o animal, no encontraron diferencia, lo asociaron con una menor pérdida en la masa ósea. ¿Por qué? Porque un adecuado consumo de proteína promueve también una adecuada masa muscular y el tener una cantidad de masa muscular adecuada en el cuerpo de la persona hace que su estructura ósea funcione mejor, ¿sí? Y se mantenga otra vez en este proceso de mineralización. En este caso con las mujeres las mujeres adultas también lo tocaron en el estudio de la leche. Y entonces, otra vez, aquellas mujeres que tenían un adecuado aporte o un adecuado consumo de proteínas, pero además dentro de sus proteínas, independientemente si fueran de origen animal y origen vegetal, incluían la leche, su proceso de mineralización ósea era mucho mejor que las que no tomaban leche. En deportistas,
Hay varios estudios en deportistas donde identifican las diferentes fuentes de proteínas y sí hay una correlación muy significativa entre que aquellos que consumen carne de res tienen una mayor respuesta muscular comparándolo con el consumo de proteína vegetal, ¿sí? Y otra vez, en el caso del consumo de proteína aislada de suero de leche, encontraron resultados similares, muy significativos contra la proteína vegetal. Y tiene todo el sentido lógico del mundo. La proteína vegetal no tiene la misma biodisponibilidad que la proteína animal y otra vez, habrá que asegurarse que la proteína vegetal está siendo consumida con otros alimentos para que tenga proteínas completas. En planes nutricionales y en general en población general, dietas altas en proteínas promueven reducción de peso y hay una gran cantidad de estudios donde modifican los hábitos dietéticos de ciertos grupos poblacionales y entonces lo que hacen es ver qué es lo que comen normalmente y sustituir cierto porcentaje de carbohidratos por proteínas. En todos los casos hubo pérdida de peso y otra vez tiene todo el sentido lógico. Al momento que nosotros consumimos proteínas tenemos mayor saciedad. Sí, es como te estás muriendo de hambre, llegas y agarras un pan, pues de hecho te estás comiendo el pan y estás pensando en qué otra cosa comes. Y si no te comes otra cosa al ratito ya es pues otra cosa y vas y buscas otra cosa, porque normalmente los carbohidratos no nos dan una gran saciedad. En cambio, si llegamos y consumimos proteínas, el gasto energético y la necesidad de nuestro cuerpo para poder digerir esas proteínas hace que tenga más tiempo y nos da más saciedad, por lo tanto terminamos comiendo menos. Pero además, el tener un adecuado aporte de proteínas promueve la formación de músculo y mientras más músculo tenemos, más calorías gastamos por el solo hecho de estar vivos y parados. En adultos mayores, bueno, en adultos mayores a 65 años también se identificó una dieta elevada de proteína y aquí estamos hablando 1 gramo por kilogramo de peso, no se requiere más, ¿sí? Pero en estos casos encontraron que disminuía el riesgo de cáncer y la enfermedad cardiovascular en cantidades y proporciones adecuadas. También identificaron que una dieta moderada, que consumieran de forma moderada alimentos como leche, huevo, pescado y que tuvieran un bajo consumo en productos cárnicos procesados, sobre todo y en carnes rojas, disminuía el riesgo de muerte por evento cerebrovascular. Ojo aquí, no disminuye el riesgo de tener un evento cerebrovascular, pero sí el riesgo de morirte por ello, ¿sí? En específico, de cada uno de ellos vamos a ver un poquito de ellos. En el caso de la carne de pollo, se ha identificado que la carne de pollo eleva los niveles de serotonina y entonces estoy segura que a ustedes les ha tocado pasar por esto. Me siento mal, tengo gripa, un caldito de pollo. Y está ese papacho al corazón y te sientes mejor. No lo están inventando, no es creencia de la abuela, es cierto. El caldito de pollo te eleva los niveles de serotonina y hace que te sientas mejor. No han vivido engañados, es verdad. Ayuda a la pérdida, a la lucha contra la pérdida ósea y la pérdida dental, porque el pollo es muy rico en fósforo. Entonces, en una dieta donde haya consumo de pollo y además promovamos el consumo de leche, estamos garantizando una buena mineralización ósea. Promueve la salud visual, ¿por qué? Porque el pollo, sobre todo el pollo que producimos aquí en México, que nos gusta que se vea amarillito, pues tiene una gran cantidad de retinoles, de betacarotenoides, de licopenos, de todos estos compuestos que son importantes para la salud visual. Una característica importante de las proteínas del pollo es que son fáciles de digerir, entonces son muy bien toleradas porque tienes algún trastorno digestivo y de hecho, pues en el hospital pasa, ¿no? Es una cirugía y entonces cuando ya empiezan a poder consumir alimentos, ¿qué les llevan? Pollo, porque es fácil de digerir y además libera serotonina, entonces qué mejor que después de una cirugía te empieces a sentir mejor. Carne de res, bueno, es muy importante en el caso de la carne de res que tiene un elevado contenido de proteínas que son de gran calidad, son estas proteínas de alto valor biológico porque tiene todos los aminoácidos y tiene una gran cantidad de agua también, entonces agua de hidratación.
Tienen un alto contenido de sarcosina y carnitina, que son enzimas y que son compuestos que te ayudan en el metabolismo, sobre todo en el metabolismo de síntesis proteica y en el metabolismo de los lípidos. De manera específica, contiene alanina, un aminoácido esencial, zinc, potasio y vitamina B12, ¿sí? Valga decir que en la mayoría de los alimentos que son ricos en proteínas de origen vegetal, son deficientes en vitamina B12. Entonces, otra vez, son de estos productos que tenemos que tener cuidado en consumir si estamos basando nuestra dieta en proteínas de origen vegetal. En el caso de la carne de cerdo, se considera una carne roja baja en grasa, sobre todo en comparación con la carne de res. Por lo tanto, es de más fácil digestión que la carne de res. Han hecho varios estudios con respecto a la carne de cerdo y parece ser que tiene un impacto importante en la regulación hormonal en general, sobre todo con mayor impacto en la regulación hormonal de las mujeres. No se tiene muy claro todavía cómo es este mecanismo, pero en mujeres cercanas a la menopausia, en este proceso de perimenopausia, cuando empezaron a invitarles a que consumieran carne de cerdo una vez a la semana después de no haberla consumido, encontraron una mejor regulación hormonal y menos trastornos derivados de la menopausia. Contiene vitaminas B6, B12, igual que la carne de res, tiamina, niacina, riboflavina, todos estos aminoácidos y ácido pantoténico. Leche y derivados. Contienen todos los aminoácidos esenciales, sobre todo el suero aislado de leche, y tienen esta presencia de péptidos activos. Les platicaba un poquito cuando hablábamos de los aminoácidos. Estos péptidos activos tienen relativamente poco que se ha investigado de ellos. Estamos hablando los últimos 10, 15 años. Y entonces unos investigadores se dieron cuenta que trabajando con microorganismos, cuando se administraban ciertos microorganismos probióticos a las personas y que se administraban junto con dietas con un adecuado aporte de proteína, los microorganismos cortaban las proteínas en péptidos pequeñitos y esos péptidos se absorben tal cual en el intestino y se dieron cuenta que intervienen en procesos de regulación, sobre todo en procesos asociados con hormonas como la insulina. Y entonces en pacientes que tenían problemas de diabetes tenían un mejor control de la glucemia gracias al consumo de estos péptidos. Valga decir que muchos de estos péptidos funcionales los encontramos solo en alimentos como productos lácteos fermentados, ¿sí? O en quesos madurados. Entonces, importante incluirlos también estos en la dieta. Carne de pescado. Bueno, a diferencia del pollo, la res, el cerdo, la carne de pescado tiene una mayor cantidad de minerales que los otros. Y aquí vamos a encontrar buenas cantidades de calcio, sodio, potasio, magnesio, zinc, yodo. Además, vitaminas, sobre todo vitaminas liposolubles, que no son tan fácil que accedamos a ellas, como la vitamina A, D, E, K y vitaminas del complejo B. El consumo de carne de pescado, de proteína de pescado, está asociada con la disminución de la presión arterial, sobre todo aquellos pescados que son ricos en omegas. Y entonces estamos muy acostumbrados a pensar en el salmón, pero ¿qué creen? Las sardinas también son ricas en omegas y son buenas, bonitas, baratas y hasta menos riesgosas con respecto a su proceso de vida y la cantidad de compuestos tóxicos que pudieran albergar en comparación con el salmón. Y mantienen un pH sanguíneo. Ahora que ha estado tan de moda todas estas dietas para controlar el pH sanguíneo y que consumas agua que es alcalina, pues la realidad es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de controlar el pH. No necesitamos hacer como dietas especiales, pero en pacientes que tienen problemas renales, ellos sí suelen tener problemas con el pH en su sangre y tienen este problema de acidosis metabólica. En estos pacientes, cuando aumentamos el consumo de pescados, sobre todo sardinas, salmón, su equilibrio en el pH es mucho más fácil que lo logre el metabolismo de su cuerpo. Obviamente, pues tenemos que hablar de las desventajas del consumo de proteína animal.
¿sí? Se ha identificado que un consumo excesivo de pollo aumenta los niveles de LDL, que es el colesterol de baja densidad, el famoso colesterol malo, ¿sí? Y esto, de hecho, hay reportes bien interesantes en deportistas de alto rendimiento físico-culturistas, ¿sí? Estamos hablando de estos deportistas de gimnasio que tienen porcentajes bajos de grasa en su cuerpo, pero que tienen una dieta muy alta en comer pollo, comen pollo y arroz todo el día, y entonces, aunque tienen su porcentaje de masa grasa es bajo y su porcentaje de masa muscular es muy alto, les haces un examen de sangre y te das cuenta que sus niveles de colesterol también son muy elevados. Y está asociado con el consumo excesivo, puntualizo el excesivo, de pollo. De manera general, el consumo frecuente de carnes rojas eleva la presencia de colesterol y grasas saturadas otra vez en sangre y evidentemente pues el tener elevada cantidad de grasas en nuestra sangre pues nos va a aumentar el riesgo de infartos, el riesgo de accidentes cerebrovascular, el riesgo de diabetes y puntualmente el riesgo de cáncer de colon, sobre todo cuando estamos consumiendo carnes procesadas, ¿sí? Embutidos, todos estos salchichas, estos productos de carnes procesadas están fuertemente asociados con el aumento del riesgo a padecer cáncer de colon. De forma particular, el consumo frecuente de carne de cerdo procesada, ¿sí? Embutidos, se ha asociado con un aumento de riesgo en padecer artritis, Alzheimer y asma. Ojo aquí, no necesariamente es por la carne de cerdo, es por el procesamiento que llevan estos productos. Estos embutidos, pues no podemos olvidar que tienen una gran cantidad de emulsificantes, colorantes, estabilizadores, las sales de nitro y demás, que son productos que en su conjunto se van acumulando en nuestro organismo y promueven estas enfermedades. En el caso específico de pescados y mariscos, se consideran alimentos de riesgo para padecer enfermedades transmitidas por alimento, pero otra vez, aquí sí tiene que ver un poco su origen, ¿sí? Pues realmente nuestros espacios de agua están sumamente contaminados y este tipo de productos, por la forma que tienen de alimentarse estos animales, pues concentran estos tóxicos dentro de ellos, pero también por la forma en la que los comemos, porque nos encanta cocer el ceviche con solo limón, ¿sí? Y pues el limón no mata las bacterias, el limón no mata los parásitos. Entonces sí, aumenta el riesgo, pero no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que decidimos cómo comerlo. Y bueno, creo que queda muy claro que el consumo de proteínas es sumamente importante, es uno de los nutrimentos esenciales para el buen funcionamiento del organismo del ser humano. La clave es que lo consumamos en equilibrio. Si se fijan, todos los problemas o todas estas contras o estas afecciones que nos promueven el consumo de proteínas es si los consumimos en exceso, si consumimos de una sola y no ponemos variedad. Aquí el secreto para garantizar que estamos teniendo un adecuado consumo de proteínas y que además estamos cubriendo lo que necesitamos, pues es el cómo consumirlos, ¿sí? Y entonces tenemos esta guía que la verdad es que a mí me parece una gran guía, que se conoce el plato saludable, y es que busquemos que nuestro plato se vea siempre así, ¿sí? Donde la mayor parte de nuestro plato sea a base de verduras, ¿sí? Donde pongamos poquito más de una cuarta parte tengamos nuestro aporte de proteínas y donde lo acompañemos con cereales. Todos comieron así ahorita, ¿verdad? Sí, yo estoy segura que sí, Y bueno, para no hacer esto más largo, algunas conclusiones. La proteína es un nutriente esencial con muchas funciones en el organismo y que esas funciones no solo se limita al suministro de aminoácidos, sino a lo que esos aminoácidos hacen por sí mismos en el funcionamiento de nosotros. La calidad nutricional de esas proteínas va a depender de qué tan digeribles sean, ¿sí? Y del aporte de aminoácidos que tengan. Otra vez, ¿la proteína vegetal es mala? No. Nada más si requiere un mayor esfuerzo para garantizar que estamos consumiendo todos los aminoácidos. El consumo excesivo de alimentos, porque aunque podemos considerar que la proteína de origen animal es superior a la proteína de origen vegetal, bueno, tengamos cuidado porque el consumo excesivo de estos alimentos y sus consecuencias
pues pueden ser muy importantes y en general se asocian a los patrones dietéticos poco saludables, ¿no? Porque pues nos vamos a cenar a los tacos y en lugar de comernos 3, 4 tacos, pues pedimos 6, 7 y a lo mejor ya vas a la mitad del sexto y dices, ya no quiero, pero le pones más salsa para que resbale, porque dices, ¿cómo lo voy a regresar? Y pues bueno, la verdad es que si vamos a los tacos, pues los tacos no se ven así. ¿Por qué? Pues porque le ponemos 3, 4 cuadritos de cebolla y 3, 4 hojitas de cilantro. ¿Son malos los tacos? No, el problema es que queramos cenar tacos todos los días, ¿sí? Entonces, digo, también medirse un poco. Ya sabes que vas a ir a los tacos hoy, por cierto, los de acá de la vuelta son muy buenos, pero si ya sabes que vas a ir hoy, bueno, pues échale mucha ensaladita y algo de proteína y guarda los cereales para que te los comas en las tortillas en la noche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, buscar que nuestro plato sea así y buscar el equilibrio. Y por último, y bien importante, se debe de considerar la interacción de todos los nutrientes en la dieta, ¿sí? Debemos de considerar que no solo el aporte de proteínas es importante, sino cómo juega con los otros nutrimentos en la dieta. Y debemos de considerar cómo la dieta en su conjunto, tanto en los tiempos en los que consumimos, las cantidades que consumimos, la forma en la que preparamos esos alimentos impactan. Ya se los decía con la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene muchos beneficios. El problema es que solemos consumirla procesada. Y la carne de cerdo procesada tiene muchos perjuicios. Entonces, bueno, considerar esta interacción de estas formas y tiempos de consumo y siempre de manera equilibrada. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Somi. Excelente, excelente tu conferencia. Fíjate que aquí en nuestro sector, en el sector pecuario, tenemos la conciencia de decir, sí, efectivamente, consumir proteína animal, muy buena, pero con una dieta balanceada. No somos como los anticarne, que aquí puro vegetal, si no, olvídate. Tenemos esa plena conciencia. Y aquí como noticia les digo, señores, que el Colegio de Nutriólogos Humanos de Jalisco se une al objetivo de CIPA, al objetivo de nosotros del sector pecuario para defender la proteína animal, lo cual me da mucho gusto y pido un aplauso por ello, ¿no? ¿Alguien tiene alguna participación? Hola, muchas gracias por la plática. Soy Gina Gutiérrez, soy ganadera lechera. Entonces, más que una pregunta, es una petición para que incluyas un poquito más de información sobre los lácteos, porque sí fue muy general y la leche es el único alimento que combina de forma natural los 3 macros y un complejo muy completo de micronutrientes, de vitaminas y minerales que trabajan en sincronía. Entonces, en el sector, en la comunidad lechera a nivel global, lo llamamos la matriz nutricional, la matriz lechera. Entonces, nada más es una petición, porque en los países desarrollados, además, el plato del buen comer, la leche es un grupo aparte, no nada más está incluida en la proteína, sino es un alimento aparte, por su aporte nutricional. Sí, claro, bueno, de leche puedo pasarme horas y horas hablando, digo, cuando hice la maestría me tocó trabajar con productos lácteos, entonces considero que es un gran alimento. En este caso hablábamos solamente de proteínas, pero déjame comprometer ahorita aquí a las del colegio a que vamos a seguir colaborando con ustedes y vamos a preparar algo de lácteos en próximas ocasiones. No, espérame. Me comenta Juan si tienes una tarjeta. ¿No? Un QR nada más. Es que le pedí a Gina una tarjetita. Ahorita me acerco. Felicidades por tu plática. Fíjate que nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación con la Universidad de Navarra y el tema de los péptidos tiene una relevancia porque incide en la regeneración de aquellas moléculas, bueno, aquellas bacterias
que inciden en la producción de anticuerpos de las IgA, las cuestiones de la serotonina, la cuestión de metabolizar mejor los azúcares y las grasas. Entonces, tiene toda una relevancia súper importante y la verdad es que ahora ya están llevando a nivel de laboratorio. Bueno, pues estamos ahí en esa investigación. Primero para uso en animales, pero actualmente ya también lo están estudiando para el tema de humanos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Digo, no fue el tema de hoy acá, pero bueno, sabemos que el impacto de la microbiota sobre la salud en general se está convirtiendo en algo muy importante y es pues justamente esta investigación de punta en todos aquellos elementos que nos afectan, nos modulan o nos alteran la microbiota y las consecuencias. Y justamente uno de los puntos que se ha revisado a profundidad y que se cree que es esta vinculación tan fuerte entre el equilibrio de la microbiota y condiciones de salud de enfermedad como obesidad, diabetes, hipertensión, salud mental, está cercanamente relacionada con la producción de péptidos y de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal. Entonces sí, totalmente. Sí, bueno, muchas gracias y una disculpa si estoy preguntando demasiado, pero de verdad que estoy aprovechando el seminario, el simposio, doctor, muchas gracias y gracias por esta oportunidad de felicitarla. Y mientras sucedía su plática, en la curiosidad del diario vivir, como cualquier ciudadano mexicano, me encontré con un tabú que no sé si otros han escuchado, pero podríamos pensar que una especie de ataque más o una paradoja más a la que pudieran enfrentarse. Y dos médicos en su ejercicio profesional, la área humana, médicos humanos, como le llamamos nosotros los veterinarios, me comentaron, y es una curiosidad que es reciente, hace apenas unos años, que nosotros las personas no tenemos las enzimas suficientes para digerir las vísceras de los animales. A mí me encantan las vísceras y son el tejido o tipo de proteína animal o fuente de proteína animal que yo mejor digiero. No me causan tanto problema, el tipo de tejido que tienen quizás sus enlaces o su conformación a nivel celular, el tipo de fibras, etcétera. Pues a mí particularmente me sientan bastante bien y bueno, no voy a mencionar que el caldo de menudo es riquísimo. Entonces, me encontré con ese paradigma, me gustaría saber si ha escuchado algo de esto, porque este par de médicos de manera independiente me aseguraban que nosotros no debiéramos consumir vísceras de animales. Digo, ¿qué pasa entonces con la rica pancita en el centro de México, no? Y por otro lado, en estas curiosidades me gustaría, si nos pudieras comentar un poquito acerca de los secretagogos. No es mi área de especialidad, nada más investigué un poquito, piqué, como dicen, veo que es un campo muy grande y pareciera que los productos de origen animal, incluyendo la leche, tienen esta capacidad de ser secretagogos, ¿no? Entonces, nada más esas dos. Gracias. Grandes preguntas. Y ninguna de las dos puedo responder. Bueno, sí, pero honestamente es la primera vez que escucho esta parte de no tener las enzimas para digerir las vísceras. En el sentido estricto y ante mis conocimientos de bioquímica y lo que me ha tocado trabajar, yo he tenido oportunidad de trabajar haciendo análisis bromatológicos de alimentos ricos en proteínas, tanto de origen animal como origen vegetal, porque trabajamos con hongos. Y pues en su estructura y contenido nutrimental no es muy diferente. Me hace pensar, digo otra vez, estoy hablando desde lo que yo creo, no tengo un respaldo que voy a echar un clavado a buscar a ver si existe, o sea, no puedo decir leí un artículo, vi esta publicación, no, pero el sentido lógico de mi pensamiento me haría considerar que incluso son de más fácil digestión
que el tejido muscular, porque pues debe tener menos elastina, menos fibras, no va a haber queratina. Entonces, me hace pensar que sería incluso de más fácil digestión. De hecho, nutricionalmente, cuando hacemos dietas con bajo aporte de fibra y sobre todo con bajo residuo intestinal, que son dietas para patologías muy específicas, sí se recomienda el uso de vísceras y no el de carnes fibrosas, por ejemplo. Entonces, voy a investigar, de verdad, porque nunca había pensado en ello. Pues es que a fin de cuentas se buscan proteasas, no es una enzima en específico para que digas, pues es que quiero una enzima para si comí picaña, una enzima para si comí hígado y una enzima para si comí lomo. No es así, a fin de cuentas son proteasas y las vísceras pues son base de proteínas. Lo que pudiera ser un poco que sea más compleja su digestión es el alto aporte de hierro. Por ejemplo, que sí hay algunos casos donde cuando la dieta es muy alta en hierro, hay personas que muestran irritación al consumo de ese tipo de dietas, ¿sí? Entonces, es lo que se me ocurre pensar, pero una enzima tal cual, honestamente no me suena muy lógico, pero voy a investigar. Gracias. Yo creo que siempre considero que una conferencia es muy exitosa cuando uno se va con más dudas que con las que llegó, entonces agradezco porque me voy con una gran duda. Entonces, muchas gracias. ¿Y cuál es la otra pregunta? Los secretagogos, pero para otra. Ok, digo, de los secretagogos, honestamente no soy muy experta en ello, no me ha tocado trabajar en ello, solamente lo he leído, pero va muy de la mano con los péptidos, justamente lo que hablábamos ahorita de que sí, los alimentos de origen animal, muchos de ellos tienen esta capacidad de promover la generación de péptidos bioactivos y que a su vez interfieren justamente con el metabolismo de ciertas hormonas, tanto con la secreción o con la disminución de alguna de ellas, tanto en cuestión hormonal o en respuesta inmune. Entonces, van de la mano de eso. Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Tavera. Una cuestión nada más. Tocaste algunos ingredientes de la dieta y todo eso, y te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los carbohidratos o de los azúcares? Yo oí el otro día a un nutriólogo internacional que decía que es el próximo cáncer de los humanos. Ok. Aquí es importante separar carbohidratos de azúcares. O sea, son parte de, o sea, entran en el mismo grupo, pero la realidad es que nosotros como seres humanos, nosotros no requerimos azúcares simples, ¿sí? ¿Qué son azúcares simples? Pues tal cual, todos estos que nos dan este sabor dulce, azúcar, miel, jarabes, fructosa, todos estos productos nuestro cuerpo no los necesita. Los hidratos de carbono sí los necesitamos, son parte esencial, a diferencia de, sé que no es el caso, aquí sobre todo de los productores, pero cuando trabajo con veterinarios que son nutriólogos de pequeñas especies, pues siempre está el tema de los carbohidratos para gatos y para perros, y si no. Nosotros somos omnívoros y nosotros sí necesitamos el consumo de carbohidratos complejos, ¿sí? Cereales, harinas complejas, tratar de irnos siempre como a lo más integral, a lo más entero, y necesitamos consumirlos todos los días en nuestro plato, como se veía, o sea, la mitad de nuestro plato son frutas y verduras que tienen carbohidratos, una cuarta parte de nuestro plato son cereales. No así los azúcares simples. Y sí, coincido que el consumo exagerado y abusivo que hemos tenido de azúcares simples nos está trayendo muchos problemas, porque tenemos azúcar en alimentos que no lo pensamos. O sea, si empezamos a leer sobre todo etiquetas de alimentos industrializados, nos damos cuenta que prácticamente todo tiene jarabe de alta fructosa. Por ejemplo, la mayonesa tiene jarabe de alta fructosa y no nos damos cuenta. Entonces, el problema es, otra vez, ¿son malos por sí solo? No. El problema es la cantidad en la que los consumimos, y la recomendación de la OMS es que más o menos el 10% del total de carbohidratos que debemos de consumir en el día pueden ser de hidratos de carbono simples. Estamos hablando más o menos
2 o 3 cucharaditas de azúcar al día. Entonces pensemos, por ejemplo, en el desayuno. Me gusta pensar en desayunos de niños, porque entonces si al niño en el desayuno ya le dieron su chocomilk, pues lleva sus 2 cucharadas de chocomilk. Pero aparte, si en el lonche del recreo le pusieron su juguito, y aunque lleve la versión chiquita que te dejan llevar a la escuela y ahora, pues ahí lleva ya otras 3 cucharadas de azúcar. Pero aparte le pusiste su sándwich de Nutella, pues entonces ya lleva otras 2 o 3 cucharadas de azúcar. Pero aparte, fue un día que tenías mucho trabajo y entonces no te dio la vida más que para hacer una sopa de estas instantáneas del sobrecito verde, y esas también tienen azúcar, y entonces ya le diste otras 2 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿el problema es el azúcar? No, el problema es que ese niño en mediodía ya se echó 12 cucharadas de azúcar, más lo que le falte. Por aquí había una pregunta, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cómo se ve afectada la salud de niños y bebés que son sometidos a las dietas basadas completamente en vegetales? Terrible, sobre todo hablando de lactantes. Un lactante, un bebé, antes de los 6 meses, lo único que necesita y debe consumir es leche. Idóneamente, leche materna, ¿sí? Si no, leche maternizada. Ni agua, solo leche. Y bueno, lamentablemente ha habido varios casos a nivel nacional e internacional de incluso hasta muertes infantiles por la sustitución de la fórmula láctea o de la leche materna por leches vegetales. Ya hablábamos, es el aporte de proteínas en el caso, en todas las etapas de la vida es muy importante, pero en el caso de los niños es básico. Estamos en esta formación. Que ojo aquí, que no se malentienda, la pregunta fue alimentados solamente con frutas y verduras, ¿sí? ¿Pueden haber niños vegetarianos? Sí. ¿Con un buen estado nutricio? Sí. ¿Sin consumir proteínas de origen animal? Sí. Con un muy cercano seguimiento y apoyo de especialistas en nutrición que garantice que está consumiendo todo el aporte de micro y macronutrientes, o sea, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales, acorde a sus necesidades. Y seguramente será un niño que requiera suplementación. O sea, no es imposible, es más difícil. Una última pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Quisiera primero agradecerle a los organizadores por recibir a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero. Están aquí alumnos de producción animal, estamos precisamente sumando y aprendiendo de los mejores. Y en ese tenor, pues sí me gustaría, doctora, hacer mi siguiente pregunta. En el estado de Hidalgo es normal, incluso es platillo típico, el consumo de carne de cordero. Entonces, también me gustaría saber su opinión e incluso la aportación nutricional que nos puede dar este tipo de carne al consumo. Y también con respecto a los caprinos, vamos a los pequeños rumiantes, a los caprinos, por allí había una información de que la leche de cabra no tiene ninguna complicación, como se mencionaba con la parte de los… con la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, con respecto a la carne es muy similar a la carne de res en cuanto a su contenido de aminoácidos, su contenido de grasa y su digestibilidad. Entonces podemos traspolar la información que di para la carne de res sin problema para la carne de caprinos. Con respecto a la leche, es muy cierto, el aporte de lactosa de la leche de cabra es mucho menor que la leche de vaca. Creo que el tema con respecto a los productos de leche de cabra, más que por su calidad nutricional, que creo que tienen una gran calidad nutricional, se ha convertido en una cuestión de inocuidad, que lamentablemente una gran cantidad de productos hechos con leche de cabra son productos sin pasteurizar. Entonces, bueno, eso ha traído problemas relacionados con la inocuidad, algunos brotes de alimentos, y creo que eso es lo que ha ocasionado cierta reticencia al consumo. Digo, además, aparte la cantidad de producción que tenemos de leche de cabra en el país, ¿no? Hay otros países en los que se consume más. Pero sí, de hecho,
es que esto ya fue hace muchos años, yo creo que hace como unos 18 años había un proyecto muy interesante justamente para hacer fórmulas lácteas maternizadas a base de leche de cabra, ¿verdad que sí? A base de leche de cabra, dirigidas a fórmulas para lactantes intolerantes a la lactosa. Parece que les estaba yendo muy bien, creo que a fin de cuentas no logró ser tan importante por la parte de producción. Creo que la producción, los litros de leche de cabra no iban a dar abasto a las necesidades. Pero sí, es muy cierto los niveles de lactosa de esa leche. Les pido un fuerte, fuerte abrazo, por favor, para la información que nos transmitió Soami. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Sí. Claro que sí. Claro que sí. A ver, te ayudo una vez. Están bien feitos estos escalones. Sí, están medios locos. Gracias.